Mi nombre es Francisco González Romero. Mis problemas comienzan a raíz de que soy liquidado de la empresa donde trabajé mucho tiempo y llegó la carestía a mi casa. Mi esposa se molestaba mucho conmigo porque yo no encontraba trabajo, a pesar de tener una carrera, una profesión. Todo era disgustos, corajes, pleitos, contiendas con mi esposa. Mis hijos empezaron a hartarse de mi situación. Enviaba yo a mis hijos y a mi esposa con mi suegra para que nos apoyara en darles de comer a ellos. Yo tuve que asistir a donde les dan de comer a los indigentes, a los parques, ¿sí? Y me daba a mí pena porque pues yo teniendo una profesión, pues no era la calidad de vida que yo debería de tener, sino todo lo contrario. Llegué al momento de ofender a mi esposa con malas palabras, a mis hijos de golpearlos con el cinturón, con la mano, ofenderlos verbalmente. Pues esto trajo consecuencias porque mis hijos me empezaron a odiar, también a decirme palabras ofensivas. Mi esposa de quererme hasta matar con astrinina de rata. Yo como hombre me sentía totalmente frustrado, que no valía nada, y yo comencé a ingerir alcohol durante aproximadamente 5 años. Mis hijos decidieron retirarse de la casa e irse al extranjero. Mi esposa a separarse de mí, y pues intenté 2 ocasiones en suicidarme. Llego a la Universal y escucho hablar en ese momento de la campaña de Israel, y en el momento que el pastor está predicando de la Escritura, mi fe empieza a encenderse. Decido ir con todo. Coloco yo la situación que estaba yo viviendo con mi familia. Lo hago con la finalidad de que mi familia fuera restaurada, y después de bajar del altar, de hacer el sacrificio, vuelvo a reunirme con mi familia, con mi esposa. Hoy hay demasiado amor, demasiado cariño, demasiada convivencia. Mis hijos me perdonaron. Existe esa paz, esa tranquilidad, ese cariño que yo tanto anhelaba. Continúo participando en las demás campañas, y el Señor dio condiciones de restaurar mi economía, gracias a que ahora yo tengo mi propio negocio. Me dedico a hacer trámites de documentos, y además tengo mi ferretería, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo nos ha dado las condiciones de comer lo que queramos, disfrutar lo que queramos, vestir de lo mejor, pasear. El Espíritu Santo para mí significa la totalidad de mi fuerza, de mi fortaleza, de mi ánimo, de mi autoestima. Él me ha dado las condiciones de ser feliz, de tener de lo mejor, de tener paz.